Aviso, las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura, valores u opinión de la empresa o de la estación. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos, amigas de Frecuencia Mental. Bienvenidos sean otro sábado más a este espacio, donde hablamos claro, humano y conciencia sobre la salud mental. El día de hoy me gustaría iniciar con una pregunta que es bastante incómoda. Si sabes que te está haciendo daño, ¿por qué no te vas? Y bueno, pues es que la mayoría de las personas no se quedan en las relaciones que realmente los hacen felices. Se quedan en relaciones que les resultan cómodas o familiares. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre eso. De que a veces sabemos que algo nos duele, sabemos que algo no está bien, que no nos está dando lo que necesitamos o incluso lo que queremos y aún así decidimos quedarnos. Y realmente hay una idea muy simplista sobre este tema, que es de que si te hace daño, vete. Y suena bastante lógico, suena fácil, pero esto no es real. Esto realmente no es algo tan sencillo como suena, si no, nadie estaría en relaciones que le hacen daño. Entonces me gustaría dejar algo muy claro. No es falta de inteligencia, no es falta de amor propio y muchas veces tampoco es falta de voluntad, sino algo muchísimo más profundo. Y ese algo tiene que ver con cómo aprendimos a relacionarnos. Hay una cosa que se llama apego. Muchas veces lo llamamos amor, pero el apego no es precisamente romántico, de hecho es más biológico y es más emocional. Y muchas veces no nos damos cuenta de esto, de hecho la mayoría de las veces. El apego se forma desde una etapa muy temprana de nuestra vida, desde cómo nos cuidaron, si nuestras necesidades básicas, por ejemplo cuando llorabas te daban de comer, todo eso influye. Si nuestras necesidades básicas fueron atendidas o si fueron ignoradas. Entonces, crecemos con ciertas ideas internas, como tengo que esforzarme para que me quieran, el amor duele, no soy suficiente, todos me van a abandonar. Y bueno, cuando llegamos a una relación, no elegimos precisamente desde la parte más racional, sino elegimos desde nuestros aprendizajes porque es lo que conocemos, son nuestros patrones. Y por eso muchas personas dicen, siempre termino en el mismo tipo de relación o siempre me pasa lo mismo. Y esto realmente no es casualidad, sino es un patrón. Porque no estamos eligiendo personas, estamos repitiendo dinámicas. A veces elegimos a alguien que es emocionalmente distante porque estamos intentando resolver esas cosas que siempre nos han dolido, como si esta vez sí fuera a funcionar, como si esta vez sí nos fueran a elegir. Pero no es la persona, es la historia que estamos repitiendo. Y aquí entra algo muy importante, las migajas emocionales. Cuando alguien te da poquito, pero no es lo suficiente. Un día sí, otro no, a veces te da muchísima atención, a veces simplemente no existes, a veces te da muchísimo cariño y otros días simplemente recibes su indiferencia. Y eso genera algo muy fuerte a nivel psicológico, que sería una especie de adicción, porque el cerebro se engancha más a lo intermitente que a las cosas estables. Entonces no te quedas porque te traten bien, te quedas esperando a que vuelvan a tratarte bien. Y aquí hay algo muy importante que muy pocas veces se explica. El cerebro también juega un papel clave en el por qué te quedas.
porque esto no es solo emocional, también es bastante parte biológica. Nuestro cerebro está diseñado para buscar recompensa. Cada vez que recibimos algo que nos hace sentir bien, como en este caso, cuando nos dan atención, cuando nos dan cariño, nos hacen sentir la persona más especial que existe, se libera dopamina. La dopamina es la hormona del placer y esto hace que vuelvas a querer seguir sintiendo eso. Y ahora, ¿qué pasa en las relaciones en donde hay migajas emocionales? Donde a veces te dan cariño y otras veces no. Donde a veces están presentes y a veces no. Pues se activa un mecanismo muy potente, que es el condicionamiento intermitente. Y esto es algo que se ha estudiado muchísimo en psicología. Básicamente funciona de esta manera. Cuando una recompensa es impredecible, el cerebro se engancha más. Mucho más que cuando es constante. Por eso, por ejemplo, las máquinas de casino son tan adictivas. Porque no sabes cuándo vas a ganar. Entonces lo sigues intentando y lo vuelves a intentar. Pero sabes que a veces pasa en las relaciones algo muy similar. No te quedas solo por lo que te dan, te quedas por esa expectativa que te generas tú mismo de que va a volver a ocurrir y que va a ser incluso hasta mejor que la vez anterior. Por ese momento en el que sí te escriben bonito, por ese momento en donde sí te buscan, donde sí parece que la persona quiere que estés con ella. Y entonces el cerebro entra en un ciclo de ausencia, de ansiedad, de pequeñas recompensas que generan alivio momentáneo. Y ese alivio se vuelve tan fuerte que refuerza ese vínculo, aunque en realidad la relación no sea estable ni sana. Por eso ese tipo de relaciones no son precisamente una decisión emocional. También es romper un patrón de condicionamiento y eso toma bastante tiempo, además de mucho trabajo para tomar conciencia de lo que estás viviendo. Y además, esto que cuesta el entender que no eres una persona débil, sino que estás respondiendo a un mecanismo psicológico muy poderoso. Y cuando entiendes esto, empiezas a ver la relación de diferente manera, no solo como algo que simplemente no puedes soltar, sino como algo que tu mente aprendió a necesitar. Y también hay algo que pesa mucho en las relaciones y es el miedo. El miedo a estar solo, el miedo a empezar de nuevo, el miedo a sentir que perdiste tiempo, miedo a no encontrar algo mejor. Y entonces aparece una frase muy común: pues no estoy tan bien, pero tampoco me trata precisamente mal. Y eso mantiene a muchas personas en relaciones que no las hacen felices, pero que tampoco las están rompiendo por completo. También es importante resaltar que sí es muy bonito escuchar esto de aprender a soltar, e incluso he escuchado diferentes cosas respecto a esto, como imagínate, sobre todo en algunas redes sociales, como de tener este nivel de confianza y de pronto estar preguntando cuál es su color favorito nuevamente, ¿no? Y que mencionan incluso que precisamente se quedarían únicamente para no volver a vivir este proceso. Últimamente hay un discurso muy fuerte en redes sociales que es suelta, deja ir, y ahí no es, date cuenta. Y esto puede ser válido en muchos casos, pero creo que esto se ha simplificado demasiado, porque no todo se trata de soltar. También se trata de aprender a cuidar las relaciones, de aprender a comunicar, de aprender a sostener relaciones incómodas. Porque hay algo que casi no se dice. Muchas relaciones no terminan porque no hay amor o por falta de amor. Terminan porque simplemente no existen las herramientas suficientes
Y entonces pasa algo muy interesante. Hay personas que no saben irse, pero también hay personas que se van demasiado rápido, que ante el primer conflicto dicen, esto ya no está funcionando y huyen. Que esperan que el otro adivine lo que sienten sin comunicarlo antes. Que simplemente no comunican, que no establecen límites claros y después concluyen que la relación simplemente no funcionó o que no era para ellos. Y aquí hay que ser también muy honestos, porque no todo lo que incomoda es motivo para irse y no todo lo que duele se tiene que aguantar. Y este precisamente es el punto más complejo, porque una relación sana no es una relación sin conflictos, es una relación donde los conflictos se pueden trabajar en pareja. Entonces, más allá de solamente decir suelta, la pregunta también sería, ¿ya comunicaste lo que necesitas? ¿Ya intentaste construir algo distinto? ¿O simplemente estás esperando que el otro cambie sin decir nada? Porque si no aprendemos a relacionarnos, no importa con quién estés, el patrón simplemente se repite. Entonces, más allá de solo decir suelta, la pregunta también sería, ¿ya comunicaste lo que necesitas? ¿Ya intentaste construir algo distinto? ¿O solamente estás esperando que mágicamente la otra persona cambie sin que estés comunicando nada? Porque si no aprendemos a relacionarnos, no importa con quién estés, el patrón simplemente se repite. Y ahora vamos a la pausa, pero no se vayan porque regresamos con más. A veces avanzar es simplemente respirar. En un momento regresamos. Desde Michoacán y cualquier lugar del mundo, Presumiendo México. En la mañana muy tempranito, despierte con alegría, con la música bonita de Radio Ranchito, que es la mejor compañía. Radio Ranchito me gusta más. Alegría musical en nuestra programación, con canciones mexicanas que son puro corazón. ¡Viva México, señores! Nuestra música también, en música ranchera, Radio Ranchito es la primera. Lo que piensas importa. Retomamos la sesión en Frecuencia Mental. Estamos de vuelta. Y bueno, hablando de todo esto, hay una parte muy importante que tiene que ver con algo que casi no cuestionamos. Y es las historias que nos contamos para aceptar estas migajas o para quedarnos. Porque no solo es el apego, también es nuestro cerebro. También es cómo justificamos esto que estamos viviendo. Porque muchas personas no dicen de que estoy en una relación en la que me están haciendo daño, sino dicen cosas como, ahorita solamente estamos pasando por un mal momento. Yo sé que en el fondo, aunque me haga esto, sí me quiere. Cuando está bien, es increíble. O solo necesita tiempo y poco a poco se va a ir mejorando. Y empiezan a normalizar estas conductas o estas cosas que simplemente no son sanas. Y aquí hay algo muy fuerte. No te quedas solo por lo que el otro hace. Te quedas también porque tú decides creer. Porque no aceptas la realidad y el aceptarlo implicaría algo muy incómodo. Aceptar que esa persona no es quien tú esperabas que fuera. Porque es más fácil sostener esta ilusión. Esta idea de que en algún momento mágicamente va a cambiar. Esa esperanza de que solamente es una etapa. Porque soltar esa historia duele más que la relación misma.
Aquí aparece algo que se ve de hecho bastante en el consultorio: confundir el potencial de una persona con la realidad. Te enamoras de lo que esa persona podría llegar a ser y no de lo que realmente esa persona es. Y entonces te quedas esperando a que llegue esa versión, a que cambie, a que un día llegue a ser como lo fue al inicio. Pero hay una pregunta clave aquí, y es: ¿estás en esa relación que tienes o en esa que te gustaría tener? Porque muchas veces no estamos amando a la persona, sino estamos sosteniendo una expectativa que nosotros mismos nos creamos. Y esto realmente conecta con algo que es muy humano. Nos cuesta mucho aceptar las pérdidas, aceptar que invertimos tiempo, que dimos de más y que no funcionó, que quizás simplemente no nos quisieron lo suficiente para quedarse. Entonces seguimos, no porque sea lo mejor, sino porque ya invertimos demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, demasiadas cosas, simplemente para soltar. Pero aquí hay que dejar algo muy claro, y es: el tiempo que ya invertiste ya no regresa, y quedarte más tiempo tampoco recupera ese tiempo. ¿Cuánto tiempo es el que llevo aquí? La pregunta sería: si esta relación sigue igual, ¿quiero seguir aquí dentro de un año? Porque esa respuesta suele ser bastante más honesta que si te haces otro tipo de preguntas. Y cuando empiezas a cuestionar las historias que te cuentas, empiezas a ver la relación con muchísima más claridad, no desde la ilusión, no desde la realidad, sino desde la realidad. Y aquí es en donde se viene una parte bastante incómoda, pero que es muy necesaria, porque sí, hay factores emocionales, historia, aprendizajes, cosas que nos duelen, pero también un punto en el que necesitamos hacernos responsables. Quedarte también es una decisión, y no desde la culpa, sino desde la conciencia, porque mientras no entiendas el por qué te estás quedando, vas a seguir repitiendo las mismas cosas. Salir de una relación que te hace daño no empieza con irte, empieza con entender el por qué te quedas. Porque cuando lo entiendes, dejas de juzgarte, dejas de culparte y empiezas a tomar decisiones distintas. No desde lo que te duele, sino desde la conciencia. Y quizás la pregunta no es: ¿por qué no me voy? ¿Por qué estoy aguantando estas migajas? ¿Por qué sigo tolerando a esta persona? Sino, ¿qué parte de mí sigue eligiendo esto y por qué? Y bueno, pues saben que nos pueden mandar todas sus preguntas, son bienvenidas. También algunos temas que tengan de sugerencia en nuestras siguientes redes sociales. Aquí están nuestras redes. En TikTok, encuéntranos como frecuencia.mental. En Facebook, búscanos como Frecuencia Mental. Síguenos en Instagram como frecuencia-mental. Cuéntanos tu historia al 44 33 38 19 39. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio y quedarse hasta este momento. Me gustaría agradecer antes de irme a Radio Ranchito y a Presumiendo México por brindarme este espacio para que este tipo de información llegue a muchísimas más personas. Esto es Frecuencia Mental, soy la psicóloga Jessica González y nos vemos el próximo sábado. Un espacio donde entenderte no es un lujo, es una necesidad. Aquí hablamos de lo que sientes, lo que piensas y lo que a veces no sabemos cómo explicar. Conecta contigo, conecta con tu mente con la psicóloga Jessica González en Frecuencia Mental.